tenemos un apoyo garantizado. Gracias. Bien, a continuación y para inaugurar estas jornadas tendremos la intervención de Ignacio Tremiño, que lleva la Dirección General de las Políticas Sociales de Apoyo a la Discapacidad. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad de estar esta mañana aquí entre vosotros en estas primeras jornadas de esta joven organización como es Visión España. Joven desde el punto de vista jurídico y legal, pero que lleva ya mucho tiempo caminando conjuntamente. Quería agradecerte personalmente, como digo, el que hayáis contado con el Real Patronato sobre Discapacidad, que hayáis contado con este director para que inaugurar estas jornadas. Y también me uno a lo que han dicho el resto de los compañeros de mesa. Quería que trasladaras personalmente a Yolanda Senjo, a una mujer incansable, una mujer con impulso, una mujer con carisma y una mujer que desde el primer día, junto con el resto de miembros de la asociación, me transmitió esa ilusión por querer seguir avanzando, el que, aunque no esté aquí físicamente, desde luego, su visión sobre lo que es hoy esta jornada está entre todos nosotros y que la traslades, que se recupere cuanto antes y que siga trabajando. Yo creo que se merece, Yolanda, un aplauso que se lo voy a pedir a todos para que sepa que nos acordamos plenamente de ella. A Elena también quería agradecerle que haya venido a estas jornadas también y que pueda compartir la mesa con nosotros. Como bien dices, Elena, me consta porque yo, que atiendo a las organizaciones de personas con discapacidad y que oigo diariamente a las organizaciones de personas con discapacidad, el otro día le decía a una asociación que lleva una media de 5 entidades diarias recibiendo, y digo media porque ha habido días que he recibido a 7 organizaciones en el día y otras a 2, pero la verdad es que incansable. Y el otro día le decía a una organización que me hablaba de su relación precisamente con las direcciones de la Comunidad de Madrid. Y ratifico lo que ha dicho Elena Juárez. Están haciendo una labor magnífica y además en colaboración directa con el CERMI Madrid, con el Comité de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, que es un comité, como todos sabemos, muy activo y que siempre está liderando todas las políticas en materia de discapacidad en la Comunidad de Madrid y que lo hace de la mano, como no puede ser de otra manera, de las instituciones y, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Enhorabuena, Elena, trasládaselo también a tu consejero, a nuestro consejero, puesto que aquí todos somos madrileños, aunque sea de adopción, por lo menos los que estamos viviendo en Madrid. Y trasládaselo esa enhorabuena por ese trabajo que hace en colaboración que hacéis con CERMI Madrid y que, sin lugar a dudas, dará su fruto en favor y en beneficio de las personas con discapacidad. Quería también agradecer a Fernando Pastor el que haya cedido nuevamente, una vez más, estas magníficas instalaciones, magnífico salón, que aunque no es muy antiguo en el tiempo, lleva pocos años, sin embargo, pocos años, que ya cerca de 6 años, ¿no? 5 años, me he equivocado por un año, pero sin embargo son paredes que ya están preñadas de historia porque aquí yo ya he vivido muchos actos, muchos eventos precisamente relacionados con las organizaciones de personas con discapacidad. Aquí ha habido actos tan importantes como los premios CERMI, en el que se ha reconocido la labor de entidades y de personas físicas que trabajan por las personas con discapacidad, y digo esos porque son, a mi juicio, los más importantes, pero ha habido multitud de eventos, señal inequívoca, querido Fernando, de que lo que has dicho, de que esto es el alma de la Caixa, es así, rigurosamente cierto. Es así porque implica que estáis realmente conectados con la sociedad española, con la sociedad civil, con las organizaciones de los más desfavorecidos, entre los que están las organizaciones de personas con discapacidad, y que estáis trabajando. Que no solo es que además es necesario un aula y un espacio abierto a la cultura, sino que también es un espacio abierto a las políticas sociales y abierto sobre todo a la llamada de las organizaciones sociales y de las organizaciones, en este caso de personas con discapacidad, que están trabajando en favor
de las personas con discapacidad. Muchas gracias también, Fernando, y enhorabuena por la labor que estáis haciendo desde la Caixa y, desde luego, un edificio que, además de la complejidad y de la estética, es perfectamente accesible también para las personas con movilidad reducida, lo cual yo personalmente te agradezco como director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, pero también como persona con discapacidad física, que estoy acostumbrado a ir a muchos sitios en el que no precisamente son siempre totalmente accesibles. La verdad que para mí es un día hoy bonito estar aquí, y lo tengo que decir, además con letras mayúsculas. Para mí es un día porque cada vez que nace una organización de personas con discapacidad, yo creo que tenemos que aplaudirlo todos los ciudadanos y las ciudadanas, y en concreto todas las personas que estamos en el mundo asociativo y que estamos trabajando, en este caso, por las personas con discapacidad. Es verdad que nació el año pasado Visión España, que es el conjunto y el esfuerzo unido de varias entidades, no me quiero quedar ninguna en el tintero, por eso las voy a leer: la Asociación Española de Aniridia, la Asociación de Miopía Magna con Retinopatías, que ha comentado también nuestro querido amigo Ernesto, la Asociación de Retina de Asturias, de Navarra, la Asociación Discapacitat Visual de Cataluña y la Asociación de Discapacidad Visual de Álava. Estas fueron las primeras organizaciones que se juntaron para montar y crear y empezar a trabajar conjuntamente a Visión España. Para mí es un día el que estas, que son las primeras jornadas de esta asociación, por lo menos con carácter nacional, pues es un orgullo el que hayamos participado y el que estemos aquí, y sobre todo que auguro un buen futuro para esta organización. Y sobre todo porque también hay personas, no solo ustedes, sino personas y entidades que están interesadas y que están trabajando y siempre velando porque las personas con discapacidad, con baja visión, como es vuestro caso, como es su caso, puedan mejorar desde el punto de vista no solo médico, como ha dicho mi querida compañera y directora general, Elena, sino también desde el punto de vista social. Quería saludar, se ha dicho aquí, pero yo quiero insistir porque creo que es merecido, saludar a la vicepresidenta de la ONCE, Teresa Palaí, que se encuentra entre nosotros y que es una mujer, además con discapacidad visual, que ha sido una luchadora incansable. Yo la conocí hace ya muchos años en Cataluña, cómo trabajaba por las personas con discapacidad en general y por las personas con ceguera en particular, pero sobre todo también que destaca realmente, créanme ustedes, por su trabajo también por las mujeres con discapacidad, en esa doble condición de discriminación por ser mujer y por ser mujer con discapacidad, que les puedo asegurar que estadísticamente, y los datos así lo arrojan, no tienen las mismas facilidades, sino que tienen inclusive más dificultades que el resto de personas con discapacidad y, por supuesto, que las personas que no tienen discapacidad. Querida Teresa, traslada a todo el equipo, a todo el Consejo General de la ONCE, esa enhorabuena por ese 75 aniversario de la ONCE y 25 de la Fundación, y sobre todo por el Premio Príncipe de Asturias, que además en unos días recogerá, si no me equivoco, el presidente en Asturias, y que quiero trasladar desde el Gobierno, como ya se ha hecho merecidamente en diferentes ocasiones por parte de la ministra, pero también por parte de esta Dirección General, la enhorabuena a todo el equipo de la ONCE y su Fundación por ese trabajo que se está haciendo. Y quería también agradecer a Ernesto el que haya estado aquí con nosotros, el que nos haya hecho esa exposición desde el punto de vista médico y científico sobre los problemas de la baja visión. Te agradezco tu trabajo a título personal y también, como no puede ser de otra manera, como compañero en el que estamos trabajando en ambos casos por las personas con discapacidad. Enhorabuena por tu trabajo y enhorabuena por lo que decías. Quiero deciros, hace pocas semanas, a mediados de septiembre, el día 9 en concreto, nos encontramos en las Naciones Unidas en Nueva York. Nos encontramos en un día para España, creo que desde el punto de vista, por lo menos, de las personas con discapacidad, inolvidable. Nos encontramos allí recogiendo la reina de España, la reina de todos los españoles y además la presidenta del Real Patronato de Atención a Personas con Discapacidad,
el premio Franklin Delano Roosevelt por todas las políticas de discapacidad que se estaban aplicando en España. Y es verdad que lo recogía la reina en nombre de todos los españoles, pero es verdad que era un premio dirigido no solo a la Administración General del Estado, al Gobierno de España, por las políticas que ahora contaré en materia de discapacidad, sino que estaba recogiendo un premio en nombre de todas las organizaciones de personas con discapacidad, de todas las entidades de la sociedad civil, porque además así se trasladó y así se dijo en ese premio, que están luchando por y para las personas con discapacidad. Lo hablábamos antes de empezar y es una realidad. Es verdad que las administraciones tenemos la obligación de atender a la sociedad civil, a los ciudadanos, a las ciudadanas en sus necesidades. Pero también es verdad que si no fuera por las organizaciones de personas con discapacidad, sería imposible llegar a donde estamos llegando. Sería imposible atender con éxito a todas las personas que tienen sus necesidades, que tienen sus problemáticas, en el caso de las personas con discapacidad, y que deben ser atendidas. Necesitamos obligatoriamente e inexcusablemente la colaboración de todas las organizaciones de personas con discapacidad. Por eso creo que hay que aplaudir, y hay que aplaudirlo ciertamente, el que haya una organización que esté velando, primero que haya conseguido unir, que les aseguro no es nada fácil, les aseguro, yo vengo hace muchos años del movimiento asociativo y conozco un poco lo que es las entidades de personas con discapacidad, 23 años que llevo en silla de ruedas, de los cuales 20 trabajando con más éxito y con menos éxito, con luces y con sombras, evidentemente, como todo el mundo, por las personas con discapacidad. Mentiría si dijera que todo ha sido un camino de rosas. Han sido muchos años de sacrificio, con problemas, pero también de éxitos de las personas con discapacidad y también de momentos inolvidables que, desde luego, llevo en mi corazón, porque soy persona con discapacidad, pero también porque después de 20 años trabajando, pues al final, evidentemente, sabe uno, cuando se va a casa todas las tardes, si lo que ha merecido la pena durante ese día realmente ha sido beneficioso para las personas con discapacidad. Como les digo, aplaudo y creo necesario el que haya una organización a nivel nacional, como es Visión España, con esa visión mágica de la vida, como reza el eslogan, y que es un bonito eslogan, una visión plena, es la magia de la vida, con esa visión mágica de la vida, para que veamos la parte positiva que tenemos y para que sepamos que hay, desde luego, camino que recorrer, pero que se llega. Cuando se entregaba el premio a la reina, estuvo hablando la reina de que conoce perfectamente cómo son las políticas de discapacidad en España, porque, como les digo, preside el Real Patronato de Atención a Personas con Discapacidad y lo preside ejerciendo de presidenta y, desde luego, estando al día y preguntando permanentemente sobre todas las políticas desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la aplicación de esa legislación. Como saben ustedes, los servicios sociales son responsabilidad de las comunidades autónomas, pero el Gobierno de España tiene que velar precisamente para que la aplicación de esos servicios sociales básicos sea homogéneo en toda España y sea, desde luego, desde el punto de vista de la legislación, garantista de los derechos de las personas con discapacidad. Este premio obedecía a esa labor de la sociedad civil, conjuntamente con la Administración, y fundamentalmente por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como todos ustedes saben, España ratificó en el año 2008 y que implicó un compromiso del Gobierno de España, del Gobierno presente y de todos los gobiernos futuros, para, desde luego, aplicar la Convención a toda la normativa, a toda la legislación española. Y ustedes dirán, bueno, pero es que la legislación está muy lejos de los derechos reales y diarios de las personas con discapacidad. Pero no es así, no es así. Estamos ahora trabajando desde el Gobierno de España, lo habrán oído en más de una ocasión, en una nueva Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que supone el actualizar, el unificar y el homogeneizar todas las leyes generales que hay en materia de discapacidad desde la LISMI. Y, sin embargo, estamos hablando de la LISMI, que fue una ley que tiene más de 30 años y que por eso es necesario ahora
reordenar y homogeneizar junto con el resto de leyes posteriores en esta nueva Ley General de Discapacidad que verá la luz el próximo 3 de diciembre. Y, sin embargo, créanme, y lo tengo que decir, y lo tengo que decir aquí, créanme que cuando hemos estado junto con el CERMI, como en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, trabajando artículo por artículo, párrafo a párrafo y coma a coma en esta nueva ley, recordaba lo que decía la ley en materia de personas con discapacidad, por poner un ejemplo, en materia de empleo. La LISMI empezó a hablar del empleo de las personas con discapacidad, empezó a hablar de los centros especiales de empleo. Hace 30 años, sí es verdad, y podían pensar las personas con discapacidad de hace 30 años, bueno, pero las leyes están muy lejos de la aplicación y del día a día. Y 30 años después, España es un ejemplo en materia de empleo de personas con discapacidad. En este momento que estamos viviendo, en el que hay un problema de paro de casi 6 millones de personas y en el que estamos en una crisis profunda y que está haciendo mella en todas las familias, tenemos datos positivos en materia de empleo de personas con discapacidad que dan una esperanza y que dan de que esa ley que cumplirá 30 años tuvo sus frutos y está dando sus frutos ahora. En los datos últimos del Servicio Estatal Público de Empleo de agosto del 2013, el empleo de personas con discapacidad ha crecido un 10,4% con relación al mismo periodo del año 2012. Quiere decir que en este contexto y en este entorno en el que estamos viviendo, sin embargo, estamos creando empleo para personas con discapacidad. Y la mayoría de ese empleo que se está creando para personas con discapacidad es en centros especiales de empleo. Esta es la mejor imagen y este es el verdadero resultado de lo que hace 30 años empezó a hablar una ley como era la LISMI, la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, en el que 30 años después, desde luego, gracias a las entidades sociales, gracias a entidades como la ONCE y su fundación, gracias a entidades como el CERMI, gracias a entidades como la que hoy nace, desde luego, están generando ese empleo para personas con discapacidad, que indudablemente es el vehículo mejor y la mejor manera de la inclusión social. Una persona, no con discapacidad, con y sin discapacidad, que tiene un empleo, es una persona en la que está socialmente incorporado al resto de los conciudadanos y que está perfectamente integrado. Esa es la mejor inclusión, el empleo, y desde luego este país está trabajando para ello. Y en esa línea seguiremos trabajando. No les puedo seguir hablando, les quería hablar del IRPF, que ha sido, porque además la propia Yolanda me lo trasladó en su momento, ha sido un camino torticero y largo el conseguir, el sacar las subvenciones de IRPF del año en curso del año 2013, gracias también a la colaboración de las entidades sociales, gracias a la plataforma del tercer sector, hemos conseguido sacar un presupuesto de 210 millones de euros para entidades sociales que indudablemente todas aquellas entidades nacionales y no nacionales nos pidieron que teníamos que trabajar porque salieran en beneficio, sí, ahí en ese caso directo, en servicios directos para las personas con discapacidad. Y como digo, en esa convención que España está obligada a cumplir, también hay un apartado específico, y lo digo, querido Ernesto, porque tú lo has comentado, específico para la cooperación internacional de personas con discapacidad. Amén de entidades que ya están trabajando, como por ejemplo la FOAL, que también hemos comentado, o también otras entidades de personas con discapacidad física que están trabajando en materia de discapacidad con cooperación internacional. En la propia convención específicamente se regula que todas aquellas ayudas que el Gobierno de España a través de cooperación internacional traslade, también se tenga en cuenta la convergencia, la discapacidad de forma transversal y se actúe para personas con discapacidad. En tu caso hablabas con baja visión y para las personas en general. No quiero decir más, José María. Hoy no es una ilusión óptica, hoy es una realidad que estáis aquí trabajando y que estáis aquí iniciando una andadura que indudablemente supondrá un beneficio directo para todas aquellas personas que tienen baja visión y que, sin embargo, habéis tenido la visión de uniros y de trabajar juntos en beneficio de las personas con discapacidad, en beneficio de las personas con baja visión. Muchísimas gracias.
Perdón, quedan inauguradas las jornadas.